Conversar de varios temas de la contingencia junto a la senadora de la ADC, Carolina Goich. Senadora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. Quiero preguntarle de pensiones, pero antes de entrar al tema de pensiones, me gustaría previamente a aquello preguntarle por el fracaso de la acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich. ¿Cómo vio eso? Porque hubo votos de la ADC en las abstenciones y también votos de la ADC en el rechazo a la acusación, y ahí hay toda una serie de cuestionamientos. ¿Usted cómo veía el peso de esa acusación? Que ya le puedo preguntar, pero como no llega al Senado, ahora sí tiene la libertad para poder hablar sobre ese tema. Sí, mira, en esto uno respeta las atribuciones fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. Creo que sobre la pandemia va a haber mucho que conversar todavía. Quizás yo, si me preguntas hoy, hubiera esperado para ejercer un mecanismo de fiscalización tan duro como la acusación constitucional. A tener más antecedentes, hay un proceso judicial además que está en marcha. Quizás no era el momento para hacerla hasta contar con todos los antecedentes, pero te insisto, es parte de las atribuciones y creo que cada uno de los que ha votado ha justificado su votación. Yo lo que diría sobre todo hoy, Mónica, en que no tenemos superada la pandemia. Tú sabes, yo soy de Magallanes, que además ha sido un caso emblemático respecto de rebrote. Si nosotros tuviéramos la tasa de contagio aquí en Santiago, eso significaría en algunos días 20.000 contagios. ¿Te imaginas lo que sería? Del orden de 10.000 a 20.000 contagios. Entonces, yo digo, la pandemia no ha terminado todavía. Ojalá no perdamos el foco en que esto es algo que tenemos que seguir nosotros de alguna manera enfrentando y trabajando todos juntos. Va a haber mucho tiempo para evaluar los comportamientos de cada uno, para cobrar responsabilidades donde corresponda, pero también para sacar lecciones. Claro, tal vez el punto era que se acababa el tiempo legal para poder ejercer la acusación constitucional, que eso sí tiene un plazo determinado y después de esos 3 meses ya no se puede, que es el punto que hacían también los diputados. Antes de ir a pensiones, ¿usted cree que esto habla también algo respecto de la falta de unidad también de la oposición, que puede ser en dos sentidos, o por no respetar lo que algunos deciden, o por otro lado, por no ser capaces de llevar acciones en conjunto, porque después viene a todo esto la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez? Entonces el punto es también qué refleja esto de la oposición y cuánto la tensiona. Sí, mira, en esto nosotros no podemos medir la unidad de la oposición o la actuación conjunta en términos del resultado de una acusación constitucional. O sea, a mí me parece que eso sería poco serio. Cuando se plantea una acción de este tipo, creo que cada uno de los parlamentarios tiene derecho a revisarlo. Tú sabes, además, respecto a la actuación que tenemos en el Senado, que somos jueces sobre eso. Entonces, yo lo que sí diría es un mecanismo muy excepcional, y que ojalá lo cuidemos. Importante dentro de nuestra institucionalidad, pero nos estamos acostumbrando a tener cada vez más seguido acusaciones constitucionales y donde yo creo que la oposición sí tiene que hacer una autocrítica de cuál es la utilidad que han tenido estas presentaciones. Y de acuerdo a ese objetivo, ¿no es cierto? Si queremos mostrar unidad como oposición, ¿cuáles son los mecanismos más eficientes? ¿Por qué usted dice que se ha abusado de este mecanismo a su juicio de parte de la oposición? Sí, tengo que ser bien cuidadosa en lo que diga, porque tenemos una acusación en curso. Pero hablemos de las pasadas, no de la futura, para que no se inhabilite, senadora, para que no se inhabilite usted respecto a la que viene. Le pregunto más específicamente todavía para tener ese cuidado. Respecto a las acusaciones pasadas que se han presentado por parte de la oposición, ¿cree usted que se ha abusado de este mecanismo o no? Sí, o sea, si nos acostumbramos a que se presentan cada vez en forma más recurrente, entonces yo creo que no le hace bien a la oposición utilizar un mecanismo así y que después fracase. A mí me gustaría ver en esto una oposición que es firme, por supuesto, que cumple con su rol de fiscalización propositiva, pero donde hay un diálogo previo que nos permita efectivamente ayudar a enfrentar problemas complejos que estamos viviendo como país. Creo que la pandemia es el caso. Me gusta mucho más la oposición que fue firme respecto al ingreso familiar de emergencia, cómo se genera un acuerdo respecto de recursos con los que contamos como país hoy día para enfrentar la reconstrucción y el tiempo que nos queda de pandemia. Me gusta mucho más ese rol y creo que ha sido más productivo, que es lo que esperan los chilenos de nosotros. Quiero llevar al tema de pensiones para preguntarle primero, para explicar a quienes nos ven, hubo un acuerdo con la ADC en la Cámara de Diputados que no incluyó a los senadores, hay que hacer esa salvedad, pero había un acuerdo que el gobierno llegó con la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados
que es el siguiente: 3% de la cotización adicional a cuentas individuales, 3% de la cotización para un fondo común de solidaridad. Ese fue el acuerdo. Luego viene además todo el proceso de octubre, viene y se entrampa toda la discusión de esta reforma. Entonces, mi pregunta primero para usted ¿es aceptable para usted ese acuerdo en los términos que estaba planteado o no? Mira, Mónica, te voy a hacer distinta la pregunta. ¿Cuántos proyectos que se aprueban en la Cámara de Diputados salen igual del Senado? Creo que son muy pocos. Estamos hablando de una reforma compleja, o sea, me parece que nadie podría pensar que el texto iba a ser aprobado en las mismas condiciones en el Senado. Esto es, yo valoro mucho lo que hicieron los diputados de la democracia cristiana en términos de mejorar un proyecto que no tenía una institucionalidad pública robusta, donde no se incorporaba solidaridad, donde hay muchos temas que fueron acordados respecto de la industria y regulaciones necesarias, pero era evidente que sobre eso seguimos trabajando en el Senado. ¿Y saben lo que ha pasado sobre este tema, que es el principal compromiso que hizo este gobierno durante la campaña? Acuérdate, el tema previsional era la principal reforma que iba a enfrentar Sebastián Piñera. Han pasado, desde que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cuánto? ¿9? ¿10 meses? Y todavía no hay una sola indicación del gobierno. Senadora, o sea, ese es el tema. Pero para dejarlo súper claro, ¿usted no se siente obligada entonces por ese acuerdo al que se llegó con los diputados de la democracia cristiana? ¿No siente que tenga que aprobarlo igual? ¿Para usted no es aceptable aprobar solamente 3% para un lado y 3% para el otro? Es que para mí el tema no es ese, Mónica. El tema es cómo generamos la mejor reforma de pensiones, cómo aumentamos más los beneficios para los actuales pensionados, para los futuros. Y la mejor demostración, déjame solo decirte una cosa. ¿Sí? ¿Quién fue el que dijo hace un tiempo, hace algunas semanas, cirugía mayor? Fue el propio presidente de la República. Entonces yo le preguntaría a él, le preguntaría al presidente de la República, Sebastián Piñera, ¿por qué respecto de lo que se había aprobado en la Cámara, él después dice, varios meses después, vamos a hacer cirugía mayor? ¿Es eso porque quedaban pendientes? Evidentemente. O sea, la tramitación en la Cámara fue un primer paso y esto no se trata de cobrar si estaban de acuerdo o no, la disputa de un partido. Mira, hablamos de una reforma, Mónica, que va a perdurar más de un gobierno. Acuérdate lo que fue la reforma en el primer gobierno de Bachelet, la creación del pilar solidario, que todos valoramos, fueron al menos 3 periodos de gobierno. Entonces, lo que yo espero es que se genere un acuerdo mayoritario que le dé sustento a esa reforma y que se haga cargo del problema de fondo. Pregunta, ¿usted está entre quienes dicen o se va el 6% adicional completo a un fondo solidario y nada a las cuentas individuales, o yo no apruebo una reforma previsional, o usted podría ceder que parte de ese 6% fuera a capitalización individual? Mira, Mónica, lo que yo quiero es aprobar la mejor reforma de pensiones y esa es la que genera más beneficios que se sostienen en el tiempo para los actuales y los futuros pensionados. Nosotros como oposición, y además en forma muy responsable, hicimos una propuesta en la búsqueda de un acuerdo mayoritario, se la presentamos al gobierno hace meses. ¿Y de qué te hablo? Una propuesta, porque aquí, claro, la discusión es el 6, es el 3, ahora el 2-2 y en trascendidos de prensa, una improvisación que nadie entiende. Pero el punto de fondo es hacer una propuesta seria, eso hicimos como oposición, le pedimos al propio gobierno que la modelara y demostramos que en cada uno de los casos generaba mayores beneficios. Eso es el 6% en un componente colectivo, donde nadie le va a arrebatar sus recursos o sus ahorros previsionales a la gente, al contrario, le dejamos el 10% con varios cambios en las actuales AFP, que podemos discutir, ¿no es cierto?, en otra ocasión, que son imprescindibles desde las tablas de mortalidad a temas de transparencia, de participación. Y respecto del aumento de la cotización, decimos como más rinde es en esta forma colectiva, que reconoce la historial previsional, y ahí están los datos modelados por el propio gobierno. Ahora, pueden haber propuestas mejores. Lo que le decimos al gobierno es preséntanla. ¿Y qué le Mónica, parece, ¿qué hemos tenido hasta senadora, hoy día? cuál es su opinión preliminar respecto de esta propuesta que supuestamente estaría manejando el gobierno, que sería un 2% para capitalización individual, no, perdón, un 2% para este fondo común, 2% para seguros, entonces que divide en 3 ese 6%. Esa propuesta que divide en 3 ítems, por decirlo de alguna manera, el 6%, ¿qué le parece?
A mí me parece que es poco serio pronunciar sobre una propuesta que ni siquiera ha presentado el gobierno, Mónica. Yo no tengo ningún problema en dar mi opinión cuando conozca la propuesta, pero ¿qué conocemos? Trascendidos en la prensa. Entonces no me parece serio cuando no he visto la modelación, cuando no sé qué significa, cuando ni siquiera sé si es efectivamente la propuesta del gobierno. Entonces lo que yo pido acá es, gobierno, presidente, ministro Briones, ministra Saldívar, dejemos de improvisar en un tema tan relevante para la gente. Yo soy de las que, junto con varios senadores de oposición, queremos generar un acuerdo, queremos una buena reforma de pensiones, pero no es así como se generan los acuerdos. No es así, sobre improvisación, sobre trascendido, que es lo que hemos conocido hasta hoy. Te insisto, incluso respecto del acuerdo en la Cámara, Mónica, donde el gobierno se comprometió a presentar indicaciones, por ejemplo, para tener un ente público real, que tenga fortaleza, que tenga capacidad de decisión, que resguarde los fondos y nos dé garantía a todos del buen manejo de los fondos de pensiones de nuestros jubilados y de nuestros trabajadores. Respecto a eso todavía no conocemos una indicación. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo pido es seriedad y pongan la propuesta sobre la mesa y ahí discutimos. ¿Directamente usted cree que el gobierno está improvisando, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y el gobierno en general están improvisando en pensiones? Yo en ello he reconocido la capacidad de dialogar, pero no hemos visto hasta hoy día ninguna propuesta sobre la mesa. Entonces, avancemos a eso, no en la prensa. No me parece que un tema tan serio para los chilenos, donde además llevamos años postergando aumento de jubilaciones, nosotros tengamos que pronunciarnos sobre temas que salen en los diarios de trascendido. O sea, presente el gobierno su propuesta, se lo hemos venido pidiendo hace meses, hicimos lo propio como oposición, veamos de qué fórmulas se generan mayores beneficios, cómo hacemos esto que esto sea sostenible, veamos cómo además, si tenemos que inyectar más recursos, lo podemos hacer o no, pero dejémonos, yo creo, de improvisar. Me parece que la falta de seriedad es evidente. Hoy día esto de tomar de acá, tomar de allá, parece más un Frankenstein previsional, he dicho yo. Y lo que quiero es una reforma que nos permita tener realmente un sistema de seguridad social que se haga cargo de la falta de legitimidad que tiene hoy día el sistema, pero sobre todo, Mónica, de las bajas pensiones que reciben hoy día las personas. Ahora, usted le llama Frankenstein previsional a esta idea que ha sido confirmada por el ministro de Hacienda y la del Trabajo, en que iría un 2% capitalización individual, un 2% un seguro de longevidad y el 2% para un fondo común solidario. ¿Por qué le llama Frankenstein? O sea, primero, Mónica, te voy a reiterar, aquí no ha habido una propuesta formal del gobierno. Sí, lo entiendo. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo, estamos en la discusión del proyecto y hasta el día de hoy no ha habido sobre la mesa nada serio. Entonces, lo que yo digo, si lo que se va a hacer es tomar un poquito de acá, un poquito de allá, para dejar a todos contentos, no es eso lo que queremos. Lo que yo quiero es tener efectivamente las bases para un sistema de seguridad social que nos permita responder a una demanda que existe hoy día. El sistema de capitalización solo no genera buenas pensiones. Y eso lo ve la gente cuando ve su cartola, cuando se va a pensionar. Tenemos que aumentar la cotización, no hay duda en eso, hagámoslo, pero busquemos el mejor rendimiento de los fondos. Todos queremos tener certeza de que esos fondos sean bien trabajados, ¿no es cierto?, que sean bien invertidos. Vamos, avancemos sobre eso. Pero hasta el día de hoy, Mónica, no ha habido presentación de propuestas. Está bien, yo entiendo que no ha habido con usted, senadora, pero recojo las palabras de la ministra que es Saldívar, que dice que están trabajando en conjunto con Chile Vamos y que ellos les han pedido que modelemos una propuesta a fin de poder avanzar en la mejora de las pensiones que van en el sentido de lo que yo le mencionaba. Quiero preguntarle, ¿usted está a favor o en contra de un segundo retiro de 10% de los fondos de las AFP? Mira, yo no creo que aquí resolvamos los problemas con retiro de fondos. Yo lo que preguntaría primero es cuál es el objetivo de eso, cuál es el objetivo que hay detrás. Nos abrimos y yo creo que fue acertado el retiro del primer 10%, pero uno dice, ahora volvemos a sacar 10%, volvemos a sacar otro. ¿Queremos finalmente dejar sin fondo o queremos enfrentar la crisis? Porque ahí pueden haber distintas alternativas. Está la posibilidad del autopréstamo, ¿no es cierto? Para la casa, por ejemplo. Mónica, yo te quiero...
Lo que yo te quiero, o el tema de los enfermos terminales, mira, Sí. yo que he trabajado harto en cáncer y me lo demandan todos los días, me dicen, ¿por qué no puedo utilizar yo esos fondos cuando no puedo comprar un tratamiento para el cáncer? Y digo, bueno, efectivamente es un tema que tenemos que abrirnos a discutir, pero a la par yo quiero que el Estado garantice dentro de las atenciones de salud la adquisición de ese medicamento, porque no podemos olvidarnos de ese déficit. Y en la misma lógica, Mónica, lo que yo espero es que no se confundan acá dos discusiones distintas. A mí no me parece que tengamos en esto que tratar el tema del 10% junto con una reforma previsional que es bastante más amplia, Ya, que es pero bastante más compleja. entiendo Me eso, pero parece ¿usted que estaría a eso es un favor error, o el en confundir contra? ambos temas. ¿Usted estaría a favor o en contra Mira, de un hoy día no te segundo voy a retiro? decir, hoy día no te voy a decir ni si en favor ni en contra. Yo espero que hagamos una discusión de cuál es el objetivo que hay detrás. Y quiero decirte algo con harta seriedad. La pandemia nos va a acompañar mucho tiempo. O sea, vacuna nos va a haber quizás hasta mediados del próximo año. ¿Cómo vamos a enfrentar todos estos meses? Entonces, no es el retiro la solución. Y lo que yo espero es que tengamos la seriedad suficiente para sentarnos y ver cómo enfrentamos situaciones dramáticas que tienen hoy día muchos trabajadores. En ese contexto uno puede discutir alternativas. Yo hoy día no me cierro de antemano a nada, nunca lo he hecho. Pero pongámonos serios, enfrentemos una situación de emergencia que va a durar mucho más de lo que estaba programada, como te digo, por lo menos hasta mediados del próximo año. Quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle por el 18 de octubre que se va a recordar el próximo domingo. Quiero preguntarle cuál es el llamado que usted haría como dirigente política en el contexto del 18 de octubre, de las posibles manifestaciones que se van a realizar, por un lado, pero también respecto a las autoridades, este balance que se dice que va a hacer el presidente Sebastián Piñera. Entonces quiero preguntarle cuál es su llamado para el 18 de octubre a la ciudadanía y también a las autoridades. Sí, mira, yo lo que pondría el foco es en lo que ganó Chile, en lo que ganaron los ciudadanos el 18 de octubre pasado, que fue iniciar un proceso constituyente que nos permita construir un sueño de país donde tengamos cosas comunes, acuerdos comunes. O sea, para mí eso es algo que llena de esperanza. Y ojalá que la noticia ahora, a un año del estallido social, no sea la violencia, no sea el enfrentamiento entre nosotros, porque no es eso lo que quieren la mayoría de los chilenos, no es eso lo que ganó la gente en la calle pacíficamente. Así que yo espero que condenemos, y en esto sin matices, la violencia. No es eso lo que quiere la mayoría de nuestro país, y que podamos en esto enfrentar, no estamos a tan pocos días del plebiscito, un proceso electoral que de verdad empieza a trazar un camino que nos una, que nos siga dividiendo, enfrentando y polarizando a nuestro país. ¿Y qué le pediría a las autoridades, tanto de gobierno como de oposición, en ese contexto? Yo lo que pediría es eso, es pensar en lo que quieren los chilenos, no en el enfrentamiento, no en la polarización. Le pediría al presidente también asumir en esto el liderazgo, de demostrar que es posible generar acuerdos. Por eso creo, Mónica, que es tan importante el acuerdo previsional, es demostrar que esos 2/3 que nosotros aprobamos en el proceso para la constituyente son posibles, no desde la imposición de un lado a otro, sino de ponernos de acuerdo en lo que queremos para Chile y los chilenos. Yo creo que mucha gente dice esto no es de izquierda, no es de derecha, no es de gobierno, no es de oposición. Cuando tengo una enfermedad quiero tener alternativa de tratamiento, cuando tengo a mis hijos quiero que tengan educación de calidad, cuando vivo en una región extrema quiero ser considerado. Entonces aprovechemos, no nos farriemos esta oportunidad que tenemos como país. Y en ese contexto, pensando en la elección siguiente, después del plebiscito, que es la constituyente, si es que gana el apruebo, quisiera preguntarle también cómo ve las posibilidades de alianzas dentro de la oposición. ¿Usted sería partidaria de pactar incluso con el Partido Comunista desde la democracia cristiana para lograr una mayoría en esa eventual asamblea constituyente o convención constituyente, No, como sería más preciso llamarla? Te lo digo con mucha claridad. Primero, yo espero que gane ampliamente la prueba, hacer el llamado a la gente a concurrir a votar. Lo que pase después, yo espero que una posición que compartimos miradas, con nuestra diversidad, seamos capaces de generar acuerdos para tener la mayor cantidad de espacio después en la discusión constituyente. Pero me parece que eso no es con el Partido Comunista. O sea, y hay proyectos distintos y creo que después de escuchar además las declaraciones respecto de matices en la violencia, de cómo enfrentamos los temas, eso ha quedado más que en evidencia. ¿A cuáles declaraciones se refiere específicamente? A la del presidente del Partido Comunista. O sea, yo jamás voy a validar la violencia como una vía
para establecer cosas que creo que necesita nuestro país. O sea, en eso no nos podemos perder. Ya yo tengo una profunda diferencia con el Partido Comunista. ¿Y usted cree que cuando él dice que no puede decir, no quiere confundir manifestantes con violencia, para usted esas palabras implican validar la violencia? Creo que él ha sido claro. Y lo que yo esperaría es que se condene sin matices la violencia. Además, porque la violencia le hace mal a la manifestación social. No es eso lo que espera la gente, pero en ningún momento, además, nosotros podemos validar el que la violencia sea la vía para establecer cambios sociales que necesita nuestro país. Entonces, ¿usted no votaría en una segunda vuelta entre Joaquín Lavín y el alcalde Jadwe? ¿No votaría usted por el alcalde Jadwe? No votaría por Jadwe. Y espero que tengamos otra alternativa, que no sea Joaquín Lavín. Ah, pero si no tuviera otra y tuviera que elegir entre los dos, ¿qué hace? Bueno, queda tiempo, queda tiempo. Lo que te puedo decir hoy día con claridad, Mónica, es que no votaría por Jadwe. Lo que me llama la atención es que no me dice con la misma claridad, no votaría por Lavín, anularía. No, te acabo. Bueno, por eso te digo, yo espero que en el tiempo que queda, el mundo socialdemócrata, que hemos trabajado, hemos hecho cosas importantes para nuestro país, seamos capaces de generar una alternativa. Pero también, con la misma claridad, Mónica, te quiero decir que yo siento que a veces estamos entrampados, los partidos, en las lógicas del pasado, que no somos capaces de mirar en lógicas Joaquín Lavín mucho dijo más que era dialogantes. socialdemócrata. Y en eso creo que, más allá de si uno le cree o no a Joaquín Lavín, él pone un punto. O sea, cuando dice hay cosas donde tenemos que construir acuerdos todos y concurrir, eso es imprescindible. Si cada 4 años vamos a reinventar la educación pública, nunca vamos a tener buena educación pública. Si cada 4 años vamos a echar a todos los directores de los servicios de salud en el país, que eso es lo que pasó en este gobierno y en el anterior, nunca vamos a tener buena educación pública. Entonces, lo que yo recojo de ahí es la necesidad de generar acuerdos en ciertos temas donde creo que todos estamos ciertos, que no es el mercado el que tiene que operar, sino que el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos bienestar. Y eso es un acuerdo que trasciende a la derecha o a la izquierda. O en los temas de futuro, mira lo que nos pasa hoy día con la irrupción de la tecnología. Ahí tenemos que ser capaces de pensar cómo enfrentamos debates que no son para 30 o 40 años más, sino que nos están amenazando hoy día. Entonces creo que el espacio para generar acuerdos es mucho mayor y sobre todo que es imprescindible si nosotros queremos sacar adelante un país que yo no me canso de repetirlo, tiene tanto talento, tiene tanta riqueza que no podemos nosotros desperdiciar. Senadora, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.